Cada día nos presenta nuevos desafíos y también nuevas oportunidades para desarrollarnos mejor y más seguros. Este es un espacio para ti y para todos los profesionales comprometidos con la seguridad. Bienvenidos a Ten un Día Seguro, el podcast de quienes hacemos de la seguridad integral una forma de vida. Ten un Día Seguro es una producción original de Educa Safety. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a Ten un Día Seguro, el podcast de la comunidad de los profesionales en seguridad integral y una referencia para mejorar nuestra práctica profesional. Este es el podcast que te invita a la reflexión profunda sobre la seguridad humana. Y en este momento en particular hacemos un programa fuera de agenda, fuera de lo rutinario, para hablar de un evento que ha puesto en alerta a la comunidad internacional. Así es, mi querido José Luis, soy Sergio. Y hoy vamos a centrarnos en un tema que nos recuerda, nos hace patente la vulnerabilidad ante la fuerza de la naturaleza, los sismos. Un saludo a nuestra audiencia de expertos. Hemos visto un reciente y poderoso sismo en Kamchatka. Ante este evento de magnitud tremenda, la pregunta es, ¿estamos realmente preparados? ¿Qué podemos aprender de estos fenómenos para fortalecer nuestra cultura de prevención en todos los niveles de la sociedad? Instituciones, organizaciones, gobierno, escuela, empresas, familia, individuos. ¿Estamos realmente preparados? Y creo que es un episodio particularmente interesante, José Luis, porque algunos de nosotros hemos tenido la desgracia de vivir en primera persona este tipo de eventos. Y bueno, será importante analizarlos para que estemos preparados. Hablemos del terremoto que sacudió la península de Kamchatka el 30 de julio del 2025. De acuerdo con los reportes, este sismo tuvo una magnitud de 8.8 en la escala de momento, lo que lo coloca entre los más fuertes que se han registrado en la historia. Tremendo, sí, fue un sismo con una magnitud tremenda. Sergio, creo que es muy importante hacer una pausa en este momento para nuestra audiencia de expertos. La escala de Richter, esta que se menciona mucho todavía en los medios, está en desuso. Esa escala de Richter demostró en los 70 que tenía una falta de precisión cuando rebasaba los sismos magnitud 6. Es decir, la saturación de información generaba una imprecisión en el resultado y por lo tanto el resultado que se daba ya no era preciso. La escala de Richter es una escala de magnitud local. La forma que se calcula es en el lugar donde se genera el movimiento, con un sismógrafo, buscar los diferenciales en las longitudes de onda y con estos diferenciales se determinaba la magnitud. Cuando rebasa magnitud 6, alrededor de magnitud 6, se encontraba una variación tremenda y fue cuando se empezó a buscar alternativas para encontrar una magnitud más precisa, que tuviera menos variaciones en esto. Fue cuando se encontró justamente esta basada en un momento físico, en un momentum físico, y es la escala sísmica de magnitud del momento que se representa con una M mayúscula y una W minúscula. Oye, qué interesante que lo digas, porque es muy común que utilicemos el término Richter, la escala de Richter, en los medios de comunicación, en clases y todo ese rollo, y creo que vale la pena hablar de la manera correcta, ¿no? Y entonces lo que nos estás explicando es que cuando un terremoto sobrepasa cierta magnitud, esta escala deja de ser precisa y es ahí entonces donde entra la magnitud del momento. Es correcto. De hecho, ya la escala de Richter desde los 70 ya se dejó, científica y técnicamente se dejó de utilizar, aunque coloquialmente se siga usando. ¿Sabes? Yo creo que es porque cuando hablamos de algo que mide algo, como que es muy fácil ponerle una unidad, ¿no? 10 centímetros, 18 grados centígrados, si no, como que no nos hace sentido. Y magnitud, como que no se entiende como una unidad, cuando magnitud es el tamaño. O sea, magnitud, si tú lo dices, ¿qué significa magnitud? Tamaño. Entonces, ¿de qué tamaño fue? Pues grande, pequeño, etcétera, en un valor de una escala logarítmica, que es justamente la escala de magnitud del momento. Me acabas de recordar clases en la universidad donde decías ¿4 qué? Exacto. Centímetros, kilos, gramos, etcétera, ¿no? Te quedas incompleto si no. Claro, y nos quedamos con esa idea. Oye, pues esto es una distinción clave porque al usar esta escala de momento,
pues estamos viendo que hay una evolución científica en la que se busca una mayor precisión en lo que está ocurriendo, ¿no? Lo que creo que además viene siendo fundamental para el área de la seguridad. Bueno, pero sin duda. Mira, a finales de los 70 se desarrolló esta nueva escala que en realidad mide la cantidad total de energía liberada por un sismo. Busca justamente determinar tanto el movimiento, la energía, el desplazamiento, diferentes características que tiene. Por eso, cuando hablamos de este sismo reciente en Kamchatka, que es de 8.8 magnitud sísmica, es precisa y no debería ser 8.8 magnitud local, que sería en la escala de Richter. Así es. Bueno, entonces el epicentro de este sismo se ubicó a 119 kilómetros de la ciudad de Petropavlovsk-Kamchatsky. Creo que va a ser lo complicado de este episodio. Te salió lo ruso, mi hermano. Y el hipocentro estuvo a 18.2 kilómetros de profundidad del lecho marino. Y este es un punto clave porque para este tipo de eventos esto indicaría que se puede desencadenar un tsunami. Justo, como fue un evento de movimiento por subducción activa, esto puede generar el tsunami. De hecho, lo generó. El tema es si se difunde a lo largo de la distancia, pero fue generado. Este sismo generó entonces esas alertas de tsunami en diferentes costas a lo largo del Pacífico, que iban desde la parte asiática y europea hasta la parte americana. Bueno, y parece que inclusive en otros lugares del mundo, Perú y Sudamérica, se esperaban olas importantes. Y esto creo que es un recordatorio de que los efectos de un sismo, y eso hay que tomarlo en cuenta, no se limitan a la zona en la que se origina. Pueden llegar a lugares muy lejanos. En este caso, el tsunami tenía el potencial de alcanzar a lugares tan distantes como Hawái e inclusive la base de submarinos nucleares Ribachi, que sufrió daños en este evento. Es correcto, estos movimientos, al ser generados por el movimiento de placas tectónicas, que son la parte activa, la parte viva del planeta, pues influye en todo el planeta. Entonces, un movimiento que se genera en la parte norte de Rusia puede llegar a la parte sur de América a través de esos movimientos de las olas, que a veces pensamos un tsunami como una gran ola, ¿no? El dibujo de famosísimas pinturas japonesas de la gran ola, que a mí me encantan esas pinturas. Y a veces no se presenta como una gran ola de 4 o 5 metros, puede ser una crecida del mar de medio metro, que estamos hablando de una cantidad de agua impresionante. Brutal. Y ese nivel de agua es la que llega a la costa y a veces no llegó el tsunami. Ese medio metro de más que llegó de manera constante puede ser también y que puede generar inundaciones de gran agresividad en las playas. Interesante. Y creo que hay que tomar en cuenta que algunos eventos como los sismos son eventos de gran escala. Para estos eventos el planeta es un lugar muy pequeño. Este evento en Kamchatka de 2025 se suma a una lista de terremotos históricos, pero vamos a ponerlo en perspectiva. ¿Cuáles son? Hagamos un recorrido por los sismos más potentes que tenemos registrados en la humanidad. Mira, el más importante medido fue el de Valdivia, Chile, en 1960, que tuvo una magnitud de 9.5, que es una cosa bárbara, es el registrado más alto. Después le seguiría, por términos de magnitud, el del 64 en Alaska, con una magnitud de 9.2, y también uno que es muy relevante, el del Océano Índico, en Indonesia, en el 2004, de magnitud 9.1. Esta que generó este tsunami devastador, terrible, que le llegó incluso a Sri Lanka, donde hay fotografías satelitales de cómo se ve claramente, se retira el mar y cómo regresa. Esas fotografías son impresionantes. Ahorita comentas eso, José Luis. Viendo las fotografías del daño que se produjo en el sismo de Alaska de 9.2, no puedo ni imaginarme el daño que hubo en Chile con uno de 9.5. Ahora, creo que también vale la pena mencionar uno más reciente, que creo que todos, o la mayoría de nosotros tenemos en mente, que fue el de Japón en 2011, de una magnitud de 9.1, que además de causar un tsunami, generó un accidente crítico en la central nuclear de Fukushima. Ahora, en Kamchatka ya se había registrado otro gran sismo de magnitud 9 en 1952. Entonces, hay antecedentes de que estas cosas ocurran en estas regiones. Y solamente estamos haciendo como la conjetura de eventos sísmicos de magnitudes superiores a 9.0.
Pero bueno, ya magnitudes superiores a 8.0 también son bien relevantes y los daños que pueden generar son muy, muy importantes. ¿Sí? Hay una gran cantidad de historia. Lo increíble es, y siempre lo decimos o me gusta reflexionar, sabemos que va a temblar, sabemos que es un planeta vivo, que tiene movimiento y esto va a suceder. Es algo que sucede y seguirá sucediendo. Y sin embargo, no hacemos la cantidad de trabajo de preventivo, de reducción de riesgo de manera eficiente. Y es algo seguro. ¿Va a volver a temblar? Sí. ¿Va a volver a temblar en tu ciudad? Sí. Aunque vivas fuera del círculo de fuego del Pacífico, va a volver a temblar. Y no estamos preparados para ello. No, es cierto, no sabemos cuándo, pero es un hecho que son fenómenos que se van repitiendo a lo largo de la historia. Y además, fíjate que es curioso, vemos los eventos más famosos o en donde hay daños muy visibles y muy mediáticos, pero ¿en cuántos poblados pequeños, cuando hay sismos que no afectaron capitales, no hay daños serios en donde hay gente muerta, hay bardas, edificios que se caen y tal vez no son tan publicitados? Entonces, lo dices claramente, el planeta está vivo, el planeta sigue teniendo movimiento y habrá que estar preparados y habrá que tener conciencia de que esto no es que pueda, va a ocurrir en algún momento y tenemos que estar listos antes, durante y después de estos eventos. Es una certeza absoluta, va a volver a temblar. Y también lo dices de manera muy significativa. Cuando no es mediático el evento, cuando no es una edificación de 6 pisos, de 10 pisos, cuando las consecuencias no se miden en cientos o en miles y los daños en millones de dólares y son pequeños, no tenemos mayor interés en ello. O parecería que no tenemos mayor interés y deberíamos tenerlo. Esa barda que se cayó y que lesionó o generó una fatalidad es increíblemente grave y no lo consideramos. Sucede. Y la verdad es que no estamos perfectamente preparados. Esto nos lleva a un tema central, que es la gestión de riesgos. El caso de Kamchatka, con sus alertas de tsunami en múltiples países, nos demuestran que la prevención debe de ser global. No se trata solo de tener planes de evacuación, sino comprender las causas y los efectos en una cadena de eventos, tal como lo proponía Henrik con su teoría del dominó. En el ámbito ocupacional, la lección es muy clara. Si no le prestamos atención a estos incidentes sin consecuencia, a estos peligros sin control que ocurren a diario, estamos ignorando las advertencias. Acuérdate cuando hablábamos de la teoría de Bird y el triángulo y la pirámide de las pérdidas. Tenemos que tomar atención y no quitar la vista de la base de la pirámide. No podemos concentrarnos en la parte de las consecuencias. Hacer prevención científica y técnicamente soportada es atender esos peligros sin control, esos incidentes sin consecuencia. Solo así podemos pensar en hacer una cultura de prevención proactiva. Y finalmente tenemos que comprender a qué estamos expuestos en los distintos lugares del mundo en los que vive la gente que nos escucha, de forma que sepan cuáles son los peligros a los que se enfrentan, que sepan la magnitud del riesgo y que estén preparados para ello. Y que de alguna forma vayamos generando una población más consciente, más preparada y por lo tanto más resiliente. Mira, Sergio, haciendo una reflexión meramente personal, se me ocurre, si esto que es parte de lo cotidiano, que es parte de lo diario, por ejemplo, los que vivimos en ciudades sísmicas, sabemos que tiembla y eventualmente va a temblar. No son todas las semanas ni todos los meses, pero tiembla y no nos toma por sorpresa el hecho de que suceda, sí que suceda. No sé si me estoy explicando. Si se convierte en parte de una rutina que no nos preparamos para ello. Pensamos que va a pasar, sabemos que va a pasar, pero no tenemos una conciencia clara de que va a suceder, porque la conciencia clara sería justamente irnos hacia esa parte de prevención proactiva. Es decir, yo tengo en mi casa un librero en donde trabajo todos los días, porque está junto a mí y ese librero sé que no está calzado, sé que no está amarrado al muro, sé que los libros no tienen alguna protección y lo sé, sin embargo no lo hago. Y el día que sucede un sismo y se me cae un libro en la cabeza, estoy hablando de una situación hiperbólica, obviamente, pues
es entonces cuando nos toma de sorpresa. Decimos, me tomó de sorpresa. Y no es cierto que me tomó de sorpresa. Lo que no hacemos conciencia es que lo que me toma de sorpresa es mi falta de conciencia. Fíjate que aquí quisiera yo platicarte algo que uso como ejemplo en algunas clases. De repente hay gente que te dice, en México el 19 de septiembre tiembla. Y entonces van con su empleador y le dicen, el 19 de septiembre yo no quiero venir a trabajar porque tengo miedo de que tiemble. Y pon tú que tienes un empleador amable que te dice, está bien, para que estés tranquilo, quédate en tu casa. Entonces, muy bien, me voy a quedar en mi casa porque va a temblar. ¿Y en tu casa tienes mecanismos de prevención? ¿Hay una mochila de emergencia? ¿Tienes un plan familiar de emergencia? ¿Planeaste qué es lo que va a pasar el día que tiemble? Porque según tú, ese día va a temblar. Y si la realidad es que lo único que estás haciendo es tomarte un día libre para estar con tus seres queridos, según tú, porque va a temblar, realmente no estás pensando en la prevención. Y la responsabilidad para el profesional de seguridad va más allá. Yo tengo gente a mi cargo en la empresa. Les enseño, les invito, les doy elementos y herramientas para que esa seguridad se la lleven a casa. Claro. Ahí es cuando realmente se hace la seguridad. La seguridad no es el casco que lo dejas en el perchero cuando sales de la oficina o de la fábrica y te vas. Tendrías que llevártelo. Y esos elementos que puedes enseñarle a tu gente cuando tienes mecanismos de prevención, mecanismos de respuesta, programas de reducción de riesgo, pueda la gente llevárselos a sus casas y hacerlos y llevarlos a cabo con sus familias, que es donde realmente importa, donde importaría mayormente y donde estamos más descuidados. Totalmente. Y ojalá que este espacio sirva para que la gente se lleve toda esta información y la transmita con los seres que quiere. En resumen, el reciente sismo de Kamchatka nos ha recordado la importancia de estar preparados. Hemos analizado su magnitud y efectos y lo hemos puesto en perspectiva con los terremotos más fuertes que tenemos registrados en la historia. La lección principal es que, en seguridad, no podemos ni debemos esperar a que ocurra un desastre para reaccionar. La seguridad humana es una responsabilidad constante. Te invitamos a reflexionar sobre la preparación en tus organizaciones y en tu comunidad. ¿Qué planes de emergencia tienen? ¿Cómo se comunican ante un evento así? La prevención es nuestra mejor herramienta. Esperamos que con este capítulo especial regrese esta reflexión profunda sobre realmente qué es lo que tenemos que hacer. Gracias por acompañarnos y nos escuchamos en el siguiente episodio regular de Ten un día seguro. Ten un día seguro es una producción original de Educa Safety. Locución: José Luis Covarrubias y Sergio San Martín Faur. Dirección y producción ejecutiva: Daniel de la Torre. Cortinillas y cápsulas: Paula Ugalde. Edición: Gina Dávila. Coordinación de invitados: Graciela Zapata y Daniel de la Torre. Grabado en Chipotle Records, Ciudad de México. Aquí se habla con libertad. Las opiniones de nuestros invitados son responsabilidad de cada uno de ellos y no necesariamente representan la visión de Educa Safety. Tenundiaseguro.com. Todos los derechos reservados.